Bueno, vamos a hablar en esta mañana, bueno, ya esta tarde, acerca de hacer un panorama de acontecimientos futuros que están profetizados pues, en la palabra del Señor, y es bueno recordarlos en este tiempo en que estamos viviendo. Y quisiera que abrieran sus Biblias en Hechos capítulo 1, vamos a leer los versículos 10 y 11. Como les dije, es un vuelo rasante por algunos temas que estamos esperando y no pretendemos ser exhaustivos, ¿verdad?, en esto, pero yo creo que lo que vamos a hablar es importante para nuevos creyentes y para personas que ya tienen tiempo en el Señor. Aleluya. Muy bien, Hechos 1, 10 y 11 dice: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, es decir, aquí está hablando de los discípulos, ya el Señor, después de 40 días de haber resucitado, se había ido al cielo, se llama la ascensión del Señor. Entre tanto que Él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Aleluya. Y este versículo nos habla de la segunda venida de Cristo. Ahora, en este tema de hoy vamos a hablar acerca del rapto o arrebatamiento de la iglesia. Vamos a hablar un poquito de la gran tribulación y de la segunda venida de Cristo. Estos eran temas cuando yo creí, estaba un poquito más joven. Se hablaba mucho del rapto de la iglesia, de la venida de Cristo, y los hermanos siempre ahí fogosos con esos temas. Sin embargo, en los últimos tiempos se habla poco del rapto de la iglesia, se habla poco de la segunda venida de Cristo. Y es bueno repasarnos por acá. Sé que en las escuelas se tocan estos temas, pero también es bueno que lo oigan incluso los amigos que están acá. Antes de desarrollar el tema, quería recordarles algunas palabras, algunas afirmaciones que hizo Jesucristo, que de verdad yo creo que son dignas de considerar todas las generaciones de creyentes. Son dignas de considerar. Una de ellas se encuentra en Lucas capítulo 18, versículos 7 y 8. Dice así el versículo 7: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, y aquí está la gran pregunta, ¿hallará fe en la tierra? ¿Lo estás esperando? Segunda comentario de Jesucristo, lo tenemos aquí en Lucas capítulo 12, versículos 45 y 46. Mas si aquel siervo dijere en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, es decir, hacer las cosas malas, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Esto nos habla de desánimo, de un desánimo en la espera, de un desánimo en esa espera del Señor. Y entonces el Señor como que no viene todavía. Entonces voy a hacer cosas que anhela mi corazón. Y la otra expresión de Jesús la conseguimos en Mateo capítulo 24, versículos 37 al 39. Dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre.
Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Y este nos habla de un mundo en su rutina diaria, en su afán, como suele estar el que va al trabajo, el que va a los estudios, el que va a hacer la diligencia. Será el mundo que va a encontrar cuando Jesucristo venga. Ahora, me contaron que en el mes de diciembre el centro de Valencia, que no se podía caminar. Yo no sé cuántos de aquí fueron al centro, ¿no? Por el gentío, algunos comprando, otros con ganas de comprar pero no tenían, pero estaban viendo por lo menos, pero se sentían bien con ese movimiento de gente allí. Y parece ser que el Señor hace referencia a esas cosas, ¿verdad? A veces entramos en un afán. El pastor Pucha, recuerdo que decía, el pastor sufre más en diciembre. En diciembre, la mitad de la iglesia se desaparece, se va. La otra mitad está pendiente que va a pintar la casa, las hallacas, el pan de jamón y por supuesto el burrito sabanero, que no puede faltar. Entonces, también se entra en un afán. Hay iglesias que en diciembre ya después del 15 no abren, porque saben que no va a venir nadie. Entonces, bueno, nos vemos el próximo año, pastor. Ahora, cuando se habla de la venida de Cristo, algunos dicen, oye, tenemos que prepararnos para la venida del Señor. Y de verdad hay que prepararse. Pero, ¿en qué consiste esa preparación? Porque pudiéramos decir, no, bueno, tengo que apartarme por allá en un lugar lejano, meterme 40 días de ayuno, esperando la venida del Señor. Y te quiero decir que eso no es. Porque pueden pasar los 40 días y el Señor no viene, y después te vienes para acá, vuelves en la rutina. Te voy a decir lo que sí pienso que es prepararse. Es vivir el cristianismo. El cristianismo que has aprendido, sea mucho o sea poco, eso que te han enseñado, que consiste en ¿qué? En que debes orar, de que debes apartar un momento en la rutina de tu casa y orar, hacer tus oraciones al Señor. Ese tiempo en el cual debes leer la palabra del Señor. Y también lo que ustedes están haciendo aquí en este día, que es congregarse. Esa es una parte de la rutina, eso es prepararse, estar alerta para la venida del Señor, para el rapto de la iglesia. Ahora, hay otras cosas que también, porque no solamente nosotros estamos en el mundo, no somos del mundo, y tenemos también obligaciones de otra manera, de otras actividades. Y entonces también tenemos otra parte de estar preparado, es trabajar con honestidad. Trabajar con honestidad. Y yo le estaba diciendo a los hermanos anteriormente que de repente hay personas que dicen, bueno, pero es que yo no aguanto a este jefe, o no me gusta este trabajo. Bueno, la Biblia dice que todo lo que hagamos, lo hagamos para el Señor. Como si fuera para el Señor, no para ese ogro o esa persona con que estamos trabajando. Y si no te gusta ese trabajo, tú dices, Señor, ayúdame a conseguir otro trabajo. O sea creativo y cree un autotrabajo usted mismo. Entonces, eso es prepararse para la venida del Señor. Estar, Señor, sé que tengo que orar, de leer la Biblia, congregarme, trabajar con honestidad. ¿Y por qué le digo con honestidad también? Porque mire, hay veces que yo he visto muchos negocios por allí que dicen bodega la bendición de Dios, bodega Jehová Jireh, taller el Salvador del mundo. Y yo digo, concha, si yo pongo un negocio, a mí me da miedo, temor ponerle un nombre de estos, porque ese negocio tiene que ser impecable. Amén, hermano. Que glorifique a Dios, que glorifique ese nombre. No que me digan, concha, y ese nombre allí tan hermoso y Y otra cosa que nos ayuda a preparar
en esa venida es mejorar el ambiente de nuestro hogar, mejorar el ambiente de tu hogar. Tú tienes que ser esa persona que ayuda a que tu hogar sea mejor, que haya armonía, que todos los miembros de esa casa, al final de su jornada, de su trabajo, de un día de derrota, porque no se le dio el negocio, le salió algo mal, diga, Dios, encuentre un refugio hermoso en su casa. Amén. No que sea una casa como hay algunas por allí, ¿verdad? Que todo es un grito. Casas de peleas, casas de acusaciones. Entonces tenemos que tener un hogar que diga un cartelito: hogar, dulce hogar. Amén. ¿Cuántos están acá? Amén. Aleluya. Porque hay hogares que son de película, ¿verdad? Pero película de terror. Entonces, la gente no quiere llegar, hermano, a ese hogar. Entonces usted tiene que ser uno y una de esas personas que dice: yo voy a contribuir a la paz del hogar. Amén. Y eso es prepararse. Porque yo siempre he dicho una cosa: si Cristo viene hoy, mira aquí, yo veo que ninguno se queda, todos se van. Pero si viene cuando estés en tu casa. Entonces, es allí donde queremos llamar la atención. Y por eso estamos hablando de estos eventos por porvenir. Entonces, eso es prepararse, vivir esa cotidianidad, esa enseñanza cristiana que se te ha enseñado. Ahora ahí va a aparecer un gráfico de los tiempos que estamos esperando, los tiempos que estamos viviendo y los tiempos que se esperan. Allí lo ven, hermanos. Allí comienza para ilustrar mejor, con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Después que Jesucristo murió, se abrió un compás, se abrió un tiempo. Ese tiempo es denominado el tiempo de la iglesia. También el tiempo de los gentiles. El tiempo de la gracia. Ese es el tiempo que se abrió. Recuerda que Jesucristo nació en la nación judía. Y Él vino a los suyos y vino a los suyos, a los judíos. Pero nos dice la palabra de Dios que como no le recibieron, como no le aceptaron, entonces todo aquel que cree, ¿verdad?, que le recibe, le da potestad de ser hechos hijos de Dios. Y entonces se abrió ese compás de la gracia después de la muerte de Cristo hasta ahora. Tiene casi 2000 años de gracia. ¿Y qué es la gracia? Mira, yo entendí la gracia cuando estaba estudiando en la universidad. En la universidad uno tiene que pasar los semestres, por supuesto, presentar los exámenes. Cuando uno presentaba sus exámenes parciales, luego iba a un examen final. Eso era antes, ahora creo que eliminaron ese examen final. Es decir, uno tenía que estudiar todo el año y al final te hacía un examen de toda la materia que habías visto en ese semestre. Ahora no, ahora materia vista, materia evaluada y olvídate de eso. Es decir, que si uno es médico y aprendió en aquel semestre cómo operar el cerebro, ya aquí no te lo evalúan más. Ok, y entonces, pero si tú no pasabas el examen final, ibas a reparación. Eso parece que tampoco existe. Entonces, en reparación, si tú raspabas otra vez la materia, ¿qué hacías? Tenías que repetir la materia el próximo semestre. Y así era. Pero hay gracia también, hay un tiempo de gracia. Si la persona se estaba graduando ese semestre, así saliera raspado en finales, en reparación le decían: te vamos a hacer un examen de gracia. Es decir, y entonces le hacían un examen, otra oportunidad. Y eso es el periodo que estamos viviendo.
Después de la muerte de Jesucristo se abrió una oportunidad para todo ser humano para que se reconcilie con Dios. Este tiempo que estamos viviendo es un tiempo de perdón, es un tiempo de gracia, es un tiempo para que los amigos que están acá se reconcilien con Dios, así como lo hemos hecho una gran cantidad de personas, ponernos a cuenta con nuestro Salvador, recibir el perdón del Señor y obtener la esperanza más grande, la esperanza de la vida eterna. Que cuando nos vayamos de este mundo, nos vayamos con la seguridad que al cerrar nuestros ojos aquí, los vamos a abrir allá en la gloria celestial. Esa es la esperanza que tenemos. Dicho estas cosas, vamos a hablar acerca de este acontecimiento, del rapto o arrebatamiento de la iglesia. ¿Y cuál es la base bíblica del arrebatamiento? Y te digo por esto, ¿cuál es la base bíblica? Porque ahora hay iglesias cristianas que dicen, Cristo no va a venir. No, eso no se va a dar. Pero la Biblia dice que hay un rapto. Y eso vamos a compartir ahí en 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 y 53, que dice: he aquí os digo un misterio. Cuando dice que es misterio, es algo que se está siendo revelado en lo que es el tiempo de la gracia del Nuevo Testamento. No estaba en el Antiguo Testamento. Dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos. Cuando se refiere a dormir, no estés pensando en una cama. Cuando se refiere aquí a dormir, se está refiriéndose a morir. Dice, no todos dormiremos, vamos a cambiarlo por no todos moriremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces, es decir, hermano, que el privilegio que van a tener los que mueran antes de la venida de Cristo es que se van a encontrar primero con el Señor en las nubes. Y luego dice aquí, y luego nosotros seremos transformados. Y este cuerpo tiene que ser transformado porque este cuerpo está hecho para vivir en este mundo que Dios hizo. Cuando un ser humano sale de este planeta, bien sea a la luna, tiene que llevar un traje especial para que su cuerpo no sea afectado por la gravedad, por los rayos ultravioletas, etc. Entonces, dice aquí, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Además, nosotros tenemos un cuerpo que es corruptible. ¿Qué significa corruptible? Que se daña, que se pudre. Por eso es que a esos funcionarios públicos o gobernantes que abusan de su gobierno y se agarran lo que no les corresponde, se le dice que está corrompido. Es una corrupción, es decir, se dañó. Por cierto, ¿sabes que estaba en una parte, me encontraba allí en Valencia, y así veo que hay una mata que tiene un cartelito, ¿no? Entonces yo digo, oye, voy a ver qué dice ese cartel allí. Y entonces me acerqué y el cartel decía, era una mata de limón que tenía un cartelito y decía, no agarre lo que no es suyo. Porque el que sembró la mata quería cosechar limones, pero no podía. Entonces no agarre lo que no es suyo. Ok, entonces esto corruptible tiene que vestirse de incorrupción e inmortalidad. El otro versículo que les quiero dejar está en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 18. Sin embargo, vamos a leer desde el 16. Y la ocasión de esta escritura del apóstol Pablo es diciéndole a los hermanos que no se pongan tristes porque estaban viendo que los que estaban esperando la venida de Jesucristo, esos que proclamaron al principio la venida de Jesucristo y decían Cristo viene ya,
entonces estaban muriendo algunos de ellos. Y entonces los hermanos, oye, ¿qué va a pasar? Se murió el hermano tal, la hermana tal, mi familiar, y Cristo no ha venido. Entonces el apóstol Pablo les escribe, hermano, ¿verdad? Que no estemos como los que no tienen esperanza, porque tenemos una esperanza de vida eterna. Y entonces les explica aquí en el versículo 16, porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y tiene relación con la lectura que habíamos hecho anteriormente. Los muertos en Cristo resucitarán primero. El versículo 17 dice, y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Hermanos, yo sé que de repente cuando se muere una persona nos duele. Y si se fue con el Señor, hay una esperanza, hay una satisfacción. Algún día lo vamos a ver. Amén. Y el apóstol Pablo dice aquí, aliéntense con estas palabras. Amén. Gloria a Dios. Allí en el versículo 17 dice, seremos arrebatados. Esa palabra arrebatado viene de una palabra griega que se pronuncia arpazo. Significa arrebatar. Y precisamente tiene la idea esa de quitar con fuerza. Y alguien ilustró este evento como cuando un niño inocente, un niño pequeño, se pueda salir de su casa a la calle, en una calle transitada. Y si usted pasa por allí y ve ese niño y viene un carro, usted ve el gran peligro, ¿qué hace usted? Usted lo agarra con un zarpazo. Ven acá. Que si el niño, no importa que no fue delicado, no es momento de ser delicado, es un momento de acción. Y así dice acá, seremos arrebatados, es decir, que seremos sacados de este mundo en un momento en que usted dirá, bueno, yo tengo que hacer esto, yo tengo que hacer lo otro, tengo que hacer la diligencia, el trabajo, el estudio, tantas cosas. Y en el programa de Dios hay otro plan para sacarnos de este mundo. Y le voy a decir por qué. Porque en el ejemplo que le coloqué, aquí vemos un niño, un carro, hay peligro y agarramos al niño. Yo estoy seguro que si usted hace esa acción y el niño salió con un moretón en un brazo o en algo, el padre no va a ver eso, le va a decir gracias por salvar a mi hijo, gracias. Ahora, ¿por qué el Señor nos va a arrebatar de este mundo? Porque no viene un carro, hermano, viene una gandola cargada a toda velocidad y sin freno. Se llama la gran tribulación. Y antes que llegue eso, el Señor nos va a sacar de este mundo. Amén. ¿Cuántos tienen esa esperanza? Por eso les dije al principio, le leí esas expresiones del Señor. ¿Encontrará fe cuando venga? ¿Encontrará fe? ¿Estarán mis siervos haciendo lo que deben hacer? Porque entiendo que somos humanos. Somos humanos. Y como Elías, sujeto a pasiones. Y más en un país en el cual vivimos que ha sido difícil en los últimos años. Ahora muy bien, ¿cuáles son las señales del rapto? Ya vimos 2 versículos, les dejo 2 porque no vamos a ahondar mucho en esto, pero que nos hablan del rapto. Amén, hermanos, de una esperanza bienaventurada. Y nos quiere decir que algunos no van a pasar por la muerte o no vamos a pasar por la muerte. Yo me gustaría estar allí. Ahora, ¿cuáles son las señales del arrebatamiento de la iglesia? Bueno, quiero decirle que no hay señales. El arrebatamiento no tiene señales. El arrebatamiento es un evento inminente que se puede producir en cualquier momento. Es decir, que el arrebatamiento puede ser dentro de 5 años. No sabemos.
Puede ser dentro de un año. Puede ser hoy. Puede ser hoy. Es un evento inminente. Y es comparado con la mujer encinta. Dice que la mujer cuando ya entra en su última etapa, entonces ella no sabe qué día es. Se va preparando. Ella seguramente va a tener su bolsito, ¿verdad? Donde va a preparar las cosas. Bueno, me dijeron que llevara esto, esto y esto y esto. También se pone de acuerdo con el esposo. Bueno, si tiene carro, ya sabe, bueno, alerta ahí, tiene que ponerle gasolina a ese carro todos los días, porque usted no sabe cuándo va a ser. Y si es un amigo el que lo va a llevar, mira, alerta con el amigo, que esté pendiente, que ponga ahí, tenga el celular activo allí. Y eso es prepararse. ¿Para qué? Para el nacimiento del niño. Como nos pasó a mi esposa y a mí, nuestro primer hijo, César David, que nos acostamos ese día tranquilamente como todos los días. Y a las 3 de la mañana, por allí, 3, 4 de la mañana, empezaron, ¿verdad?, la manifestación de que ya iban a nacer. De la madrugada. Y nació como al mediodía. Imagínense usted todo eso. Entonces, son eventos inminentes. Así es el rapto de la iglesia. Va a ser un evento inminente. Cuando el día que tú menos piensas, bueno, el Señor vendrá por su iglesia. Amén. Gloria a Dios. Ahora, ¿pasaremos por la gran tribulación? No vamos a pasar por la gran tribulación. Y quiero darle unos versículos que nos hablan acerca de esto. Y es lo que creemos. Porque hay algunas iglesias que dicen, cristianas, y no hay problema en eso. Pero hay unos que dicen que sí vamos a pasar por la gran tribulación. Algunos dicen que va a ser por la mitad de la tribulación. Y otros dicen que al final de la gran tribulación. Sin embargo, en Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, que el Señor está dando el mensaje a las iglesias, el Señor dice estas palabras: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Y entonces aquí está la promesa: yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Pero aguarda la palabra de mi paciencia con paciencia. Con paciencia. Amén, hermanos. Primera de Tesalonicenses 5, 8 y 9 nos dice: pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor no nos ha puesto para la ira. Y el tiempo de la gran tribulación es tiempo de ira. Por eso creemos que ese acontecimiento va a ser antes de la gran tribulación. Ahora, ¿qué es la gran tribulación? La gran tribulación es un periodo de 7 años que se experimentará en el mundo. Y es una de las razones por las cuales Dios nos quiere enseñar, creo yo, a través de su palabra, el motivo por el cual nos tiene que sacar de este mundo, para que no pasemos por la gran tribulación. Ahora, usted puede decir, bueno, pero de verdad que el Señor no nos debería pasar por la gran tribulación, porque ya pasamos por la gran tribulación en Venezuela. Con todas las cosas que nos han sucedido. Yo le decía a unos hermanos, cónchale, yo me acuerdo cuando yo llamaba a la empresa de gas y le decía, por favor, necesito una bombona de gas. Sí, señor, se la llevamos el día tal. Ahora, hermano, me tardo 4 o 5 meses que me llegue la bombona. Tengo que llevármela en el lomo y esa cola para acá. Y entonces, cuando yo llegaba a la oficina de donde vendían el gas, me decían, señor, ¿qué decía usted? Ahora no, ahora cuando estoy en esa cola, que para atrás. Ahí no va, esa es de las bombonas grandes para aquella. Me regañan. Entonces, nosotros hemos pasado por una tribulación, pero esta es la mamá de la tribulación, la gran tribulación. Y
Yo creo que no queremos pasar por allí. Amén. No queremos pasar por allí. Ya se tiene una idea de lo que puede ser la gran tribulación. Ahora, ¿cuándo comenzará la gran tribulación? Entonces, como hemos visto en el cuadro, tenemos la muerte de Jesús, tenemos el periodo de gracia. Al terminar este periodo de gracia, puerta abierta para todo el mundo, viene el arrebatamiento de la iglesia y luego viene la gran tribulación. Es decir, el arrebatamiento marcará ese periodo de gran tribulación. No sé si será inmediato o un poquito después, pero lo marca. Y también nos dice la Biblia que cuando se cumpla el tiempo de los gentiles, porque estamos viviendo en la actualidad el tiempo de los gentiles. Cuando la Biblia habla de los gentiles, la mayoría de las veces se refiere a las naciones, no se refiere a esas personas que son chéveres, ¿verdad? Sino a las naciones. Este es el tiempo que Dios está tratando con las naciones y está suspendido el trato con Israel, cumpliendo así la semana 70 de Daniel, que vamos a tocar un poquito más adelante. Nos dice Lucas capítulo 21, versículo 24, y caerán a filo de espada. Esto es refiriéndose a Jesús, la profecía sobre los judíos de aquel acontecimiento que vendría y que se cumplió en el año 70. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles, por las naciones. Pisarían la tierra de Israel. Y dice, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Es decir, que en este tiempo de gracia tiene un fin, hasta que el tiempo de los gentiles se cumplan. Todavía, amigo, que estás aquí oyendo este mensaje, es tiempo para ti, tiempo de perdón, tiempo de salvación, tiempo para que te pongas a cuentas con el Señor. Si hay algún hermano que se ha descuidado, es tiempo también, porque la gracia de Dios está hoy nuevecita. Amén. Romanos 11:25 nos dice lo siguiente: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Entonces, como le dije anteriormente, el trato de Dios con Israel está suspendido. Sin embargo, el apóstol Pablo les escribe aquí a unos hermanos que pareciera que creían que ya Dios no iba a tratar más con el pueblo de Israel. Y hay hermanos en nuestra época presente que dicen: nosotros somos el Israel de Dios. Nosotros somos la iglesia del Señor. Entonces dice el apóstol Pablo aquí: no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes, orgullosos en cuanto a vosotros mismos. Ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, hasta que este tiempo que se llama de gracia sea cerrado. Y cuando este tiempo de gracia se cierre, Dios activará de nuevo el reloj y el trato con el pueblo de Israel, porque va a salvar a muchos judíos. Repito otra vez, la oportunidad ahora es para todas las naciones del mundo. Aprovéchala. La ganga se va a cerrar, ¿sabe? La oferta tiene plazo de vencimiento. Ahora, la gran tribulación, ¿qué tiene que ver con las 70 semanas de Daniel? A los que son estudiosos de la palabra de Dios, el libro de Daniel es el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Hay que leer también el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis. Entonces, aquí profetizó, o en el libro de Daniel está profetizado que Dios iba a tener un trato con Israel por 70 semanas. Estas semanas no son semanas normales, son semanas proféticas, son semanas de años. Cada día corresponde a un año. Esa semana se iba a iniciar con la reconstrucción del templo y la reconstrucción de Jerusalén. Eso ya se dio en tiempos de Nehemías y Esdras. Y transcurrieron desde ese tiempo hasta la muerte de Jesucristo 69 semanas. 69 semanas proféticas, como les dije. 483 años
y luego separó ese reloj con el trato de los judíos. Daniel nos dice aquí en el capítulo 9, versículos 27, 28 y 29, dice, y por otra semana, falta una semana, faltaba una semana. Entonces, proféticamente aquí está, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. En el tiempo de la gran tribulación, entendemos que va a entrar al escenario un hombre llamado el Anticristo. Hará un pacto con el pueblo de Israel, un pacto de protección, te vamos a proteger. Y dice, por otra semana confirmará el pacto con muchos. El Anticristo, mira, por estos 7 años ten la seguridad de que te estamos protegiendo. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Porque en ese tiempo Israel va a comenzar a hacer los sacrificios y la ofrenda. Algunos dicen que se va a hacer el tercer templo. Porque Israel no hace sacrificios ahora, animales, porque no tiene templo. Si ustedes han visto a los judíos donde van a orar en Jerusalén, ellos oran en un muro, que se llama el muro de los lamentos. Pero ellos restaurarán y harán sus sacrificios como lo hacían en la antigüedad. Pero dice aquí este versículo, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Son tiempos de tribulación. Ahora, ¿qué característica tiene este tiempo? La característica principal es que va a ser un tiempo muy difícil para la humanidad, principalmente para Israel, pero va a afectar al mundo. Y eso está profetizado, hermano, por varios autores y profetas del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Isaías capítulo 2, versículo 12, dice, porque día de Jehová. Y yo cuando leí hasta aquí, si uno lee la expresión día de Jehová, uno dice, ese día debe ser maravilloso. Ese día debe ser hermoso. Te digo una cosa, no querrás estar en ese día. No querrás estar en el día de Jehová. Dice aquí, porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido y será abatido. Ezequiel capítulo 30, versículo 3 dice, porque cerca está el día, cerca está el día de Jehová. Ahí está la expresión otra vez, día de Jehová. Día de nublado, día de castigo de las naciones será. Es decir, que la gran tribulación representa un castigo para la humanidad. El día de Jehová revela esa ira de Dios sobre la humanidad. Sofonías capítulo 1, versículo 14. Y les decía a los hermanos de esta mañana que es en serio, que existe un libro que se llama Sofonías en la Biblia. Es un profeta, lo que llaman profetas menores. Sofonías 1:14 dice, cercano está el día grande de Jehová. Cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Entonces aquí dice una expresión bien chévere, porque al final dice, porque ¿cuántos valientes hay aquí? Personas valientes. Hay muchos valientes. ¿Y cuántos son más o menos valientes? También hay. Y de repente medio cobardón, porque hay de todo. Un tipo Schwarzenegger, un tipo Rambo. Mira lo que dice aquí. Que en ese día, termina diciendo este versículo, Sofonías 1:14, gritará allí el valiente. Hasta el valiente dirá, ¡ay, mamá, ayúdame! Porque no van a ser días fáciles. Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos. Ahora, habíamos hablado entonces, haciendo otra vez un gráfico, verá, muere Jesucristo, estamos en el periodo de la gracia,
esperamos el rapto de la iglesia para no pasar por la gran tribulación. Y al final de la gran tribulación viene un acontecimiento que es la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo, donde dice la Biblia que todo ojo le verá. Allí viene Jesús a hacer justicia al pueblo de Israel, a protegerlo, y luego de eso establecerá su reino milenial juntamente con los que se habían ido con él en el rapto de la iglesia y los que habían muerto con la esperanza en Jesús. Vamos a venir con él a reinar 1000 años en este mundo. Y eso lo podemos ver. Voy a darle algunos versículos acá, por ejemplo en Apocalipsis 1:7. Dice: he aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Es decir, Jesucristo vendrá y todo ojo lo verá. Cuando Juan escribió esto, cuando recibió esta revelación, uno pudiera pensar, bueno, pero ¿cómo va a hacerlo? Se va a hacer para que lo vea toda la humanidad, para que sea una noticia mundial? Sin embargo, hoy podemos decir eso es muy fácil, porque pasa un acontecimiento en la China ya que empezó alguien con una gripe y eso ahí mismo en todo el mundo ya sabíamos que había COVID. En ese tiempo, hermanos, Dios establecerá su reino después de la gran tribulación. En Mateo 6:10, en Mateo capítulo 6 vemos la oración del Padre Nuestro. Esa oración del Padre Nuestro nos habla del reino de Jesucristo. Dice el versículo 10: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Venga tu reino, venga tu reino. Debe ser la oración de los cristianos, de cada uno de nosotros. Daniel capítulo 2, versículo 44 nos dice: y en los días de estos reyes, bueno, ya hablando de aquella estatua que representaba los gobiernos del mundo, entonces dice aquí: en los días de esos reyes, el cielo levantará un reino, ese es el reino de Cristo, levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Amén. Gloria a Dios. Hermano, yo les comentaba a los hermanos en el otro turno que las Naciones Unidas tienen un plan, se llama la Agenda 2030. Hay algunas cosas que se ven muy bonitas allí y dice entre unas cosas que va a acabar con la pobreza. Ahora yo no sé si el plan será atacar la pobreza o acabar con los pobres. Y cuando nosotros leemos la palabra de Dios nos damos cuenta que eso no puede ser, que no va a ser. En este momento, no va a ser. ¿Por qué? Porque el Señor dijo: los pobres siempre lo tendréis con ustedes. Puede venir un gobierno que sea una dictadura, un reinado, una democracia, un comunismo, un socialismo. Ninguno ha erradicado la pobreza. Pero además de esa agenda 2030, es decir, que ellos tienen el plan de cumplir eso hasta el 2030, también tienen unas cositas como esta. Están obligados las naciones, están obligadas a aprobar leyes de matrimonios homosexuales. Y eso es una forma también de acabar con la pobreza, con la humanidad, porque no tengan hijos. Pero además de eso, también les exigen que aprueben leyes para que la gente pueda abortar libremente. Y eso también repercute contra la humanidad, contra la raza humana. Entonces, pero vendrá un reino, que es ese reino de Jesucristo, donde se establecerá la justicia. Amén, hermanos, el reino de nuestro Señor Jesucristo. Quiero terminar leyéndoles Apocalipsis capítulo 20, versículos 4 al 6. Y dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús
y por la palabra de Dios. Porque no le había dicho antes que, aunque la iglesia está esperando el rapto, algunos se van a quedar. ¿Por qué? Porque no guardaron la palabra del testimonio del Señor, porque se afanaron mucho en esta vida. Porque hay que trabajar. Pero una cosa es descuidar toda la vida espiritual por el trabajo, por otras cosas. Hay que hacer un equilibrio. Entonces algunos en ese tiempo se darán cuenta que Cristo vino, que se quedaron, y en ese tiempo de tribulación, para ser cristiano, para ser de Cristo, hay que arriesgar la vida. Entonces nos dice aquí: y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra. Es decir, que hay personas que se van a atrever a dar su vida por Jesucristo en ese tiempo. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Jesucristo 1000 años. Los que tengamos el privilegio de morir en Cristo en este periodo y de ser arrebatados, vamos a reinar con Cristo 1000 años. Amén. Tenemos esa esperanza. Aleluya. Apreciado hermano, yo quiero terminar con esto, con una pregunta que creo que está allí, en la pantalla. ¿De verdad lo estás esperando? ¿De verdad? Porque, mira, en el tiempo que vivimos nosotros en Venezuela, este tiempo nos golpeó mucho. El tiempo, no solamente de la pandemia, desde antes de la pandemia vivimos unas crisis tan terribles. Y después, cuando pensamos que íbamos a salir de todo, nos vino la pandemia. Pensábamos que era la gran tribulación. Y algunos fueron debilitados. Hay hermanos que fueron debilitados en la fe. Hay algunos que se fueron del país porque dijo, bueno, ya voy a buscarme otro país porque este ya no sirve. Y por allá, hermano, trabajando 14, 16, 18 horas diarias, no sé cuánto, puro para pagar el arriendo y para comer. Se descuidaron espiritualmente, descuidaron a su familia. Fue cosas terribles. Otros, bueno, acá, entonces, bueno, el Señor como que tarda en venir. Y también, entonces, en el afán de la vida. Pero dice que el Señor nos advierte que no nos sorprende ese día como ladrón en la noche. El ladrón no le dice a usted, señora María, mañana como a golpe de 11 la estamos visitando, ¿sabe? Porque si el ladrón le dice así, usted va a agarrar a todos los vecinos con palos y machetes y ahí le van a dar una paliza a ese ladrón. Entonces, la venida del Señor Jesucristo es como ladrón en la noche. Y por eso, iglesia, el mensaje de esta mañana es que nos preparemos. Y preparamos es como les dije anteriormente, hacer lo que nos han enseñado acerca de lo que es el evangelio y el cristianismo. Y yo te digo en esta tarde ya, si tú has descuidado un poco eso, este es un momento para decir, Señor, hoy Señor, me pongo al día contigo, porque la misericordia de Dios es nueva para todos.